el principio de Mateo 11:1. Vamos a cerrar con la parte 3, versículo de memoria, Isaías 40:35, un versículo muy conocido, y estoy seguro que hasta se lo sabe de memoria, y dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, perdón, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Así que este es el tema de hoy. Vamos a cerrar esta pequeña serie de tres capítulos, de tres partes. El principio de Mateo 11:1, que es la palabra directriz que nuestro Padre nos ha dado para que fluyamos en este año 2025. Después del ayuno, vamos a usar este hilo conductor para toda nuestro año, como el año pasado también Dios nos dio una palabra muy específica y pudimos ver su gloria. Amén. Dice la introducción, todos tenemos necesidades y asuntos por resolver en nuestras vidas. Razones válidas por las cuales pensamos que no es conveniente servir al Señor o comprometernos con su obra. Pero esa es precisamente una razón de peso por la cual debemos hacerlo. El principio de Mateo 11:1 nos enseña que si nosotros obedecemos al Señor sirviendo a otros, aunque nosotros también estemos en necesidad, Él se quedará en nuestro lugar y atenderá nuestra necesidad. Pero tal vez no lo hará en la forma o el tiempo en que esperamos. Si somos pacientes, empezaremos a ver su mano intervenir en nuestras vidas de una manera como nunca pudimos haberlo hecho nosotros. ¿No acaso Dios es mejor solucionando su vida que usted? Amén. Bueno, hermanos, sabemos que la vida cristiana, hay una virtud en la vida cristiana que tenemos que desarrollar, sobre todo nosotros, los habitantes de esta generación, de esta generación donde todo lo queremos rápido, queremos el internet rápido, queremos la televisión rápido, queremos la comida rápida, queremos que todo se solucione rápido, queremos hacer un clic y ya está en la puerta nuestro producto. Entonces vivimos en esa generación de todo rápido, ¿ok? Y no estamos desarrollando la paciencia. Si notamos en la naturaleza vamos a poder ver que existe este elemento de la paciencia. Un árbol en un estado natural, pensemos en un cítrico, yo sembré un árbol de coco aquí una palmera de coco aquí en mi patio, hace 2 años, todavía no ha dado su primer fruto, entonces se requiere paciencia. Los árboles llevan tiempo para tener fruto. Y vemos la paciencia en toda la creación, pero nosotros no tenemos paciencia. Entonces, ¿por qué Dios creó el universo en 7 días, o más bien en 6? ¿Por qué no lo hizo todo así de un jalón? Pues porque Dios ama las etapas, ama los procesos, se deleita en el proceso. Y cuando nosotros estamos en un proceso, no es lo mismo que construyamos en el patio de nuestra casa una bodega de madera, ahí estamos trabajando 2, 3 sábados hasta que la terminamos y nos gozamos por el trabajo que hicimos. No es lo mismo que la compramos y la traiga un camión y la instalen 2 personas en 3 minutos. Claro, es una bendición también, pero no disfrutamos el proceso. Y Dios disfruta el proceso. Y Él quiere que nosotros le acompañemos. Y Él quiere convivir con nosotros. Y Él quiere que pasemos tiempo con Él. Así que los resultados son importantes, pero los procesos también son importantes. Y en nuestra generación solo importa el resultado. El proceso lo queremos rápido. ¿Ok? Entonces la paciencia tiene que ser desarrollada. La paciencia es la virtud de entender que las cosas de Dios llevan tiempo, pero que si somos fieles haciendo las cosas en su momento, aunque parezcan pequeñas, a la larga darán grandes resultados. Así que tenemos que entender que el principio de Mateo 11:1 no es algo que se va a dar de la noche a la mañana. El pastor dijo que nosotros obedezcamos y Jesús se queda en nuestro lugar. Entonces, ok, voy a diezmar, voy a obedecer al Señor y ya mañana van a estar pagadas nuestras deudas. No, no funciona así. No funciona así, sino que tenemos que aprender a desarrollar una vida de obediencia. Tenemos que aprender a vivir continuamente en el camino de Dios y a la larga, como sucede en la agricultura,
vamos a empezar a ver los frutos. No se trata de que hoy voy a la casa hogar, hoy voy a las misiones y mañana, dónde están los resultados, padre? ¿Dónde no veo claro, padre? No, no es así. No es así. Hay que desarrollar una vida de obediencia. Hay que tener una vida de obediencia. Si en lo natural vemos que en la agricultura, los árboles, cuando se siembra la semilla, mientras crece, brota la planta, crece, puede llevar 3, 4 años para que se dé el primer fruto. Yo puse acá en la puerta de mi casa unos maculis, allá, bien bonitos, me los dio el ayuntamiento en su bolsa, como de 1,5 metros de altura, y los sembré hace, bueno, cuando llegué aquí a Los Héroes fue en el 2018, y apenas este año empezó a arrojar esas flores tan bonitas, rosas, que van saliendo, o más bien el año pasado. ¿Y cuánto tiempo ya pasó? 6 años, 6 años. Entonces, necesitamos entender que no existe la magia, que Dios cree en los procesos y Él es un Dios no solamente de milagros, es un Dios de procesos, ¿ok? Amamos los milagros, eso sí, amamos los milagros, pero no nos gustan los procesos. El problema es que la enorme mayoría de los milagros suceden dentro de los procesos. Ujú. Comenta Fabiola Gil, sí, pastor, ayer estuvo hermosísimo, como dijo, como en los tiempos de Jesús, cercanos estuvimos unos con los otros, siendo hermanos, abrazándonos y saludándonos. Sí, me gustó mucho al aire libre, ¿verdad? Nada más que Jesús no tenía bocinas como nosotros, pero bueno, sí, fue como más o menos como en los tiempos de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, según la introducción, ¿qué enseña el principio de Mateo 11:1? Bueno, quise repetir esta pregunta para que machaquemos el principio, para que se nos quede. Y entonces dice acá, el principio de Mateo 11:1 nos enseña que si nosotros obedecemos al Señor sirviendo a otros, aunque nosotros también estemos en necesidad, Él se quedará en nuestro lugar y atenderá nuestra necesidad. Amén. Esa es la respuesta. Y tenemos muchos testimonios de familias que toda la vida fue un caos, toda la vida fue un problema, pero cuando empiezan a caminar con el Señor, a servir al Señor, a hacer las cosas como manda el Señor, empezamos a ver los resultados. La familia empieza a llegar a los pies de Jesús. Por eso no debemos tener un cristianismo completamente chafa, ¿no? Donde cantamos, conocemos la Biblia, pero no llevamos los principios a la práctica. Cuando nosotros tenemos una iglesia que discipula, que supervisa, que tiene parámetros, que tiene un estándar, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que aplicamos esos principios, obedecemos la palabra y vamos a ver los resultados. El año pasado, en noviembre, tuvimos una serie que habló acerca de la resolución de conflictos conforme al proceso de Mateo 18, de ir primero con nuestro hermano, ¿verdad? Solucionar las cosas. Y bueno, no sé cuántos lo han hecho, no sé cuántos se han dado a la tarea de hacerlo, pero los que lo han hecho y que me han comentado han quedado sorprendidos de los resultados. Hicieron las cosas a la manera de Dios, no como lo hace el mundo. Antes teníamos alguna discusión y vamos a las redes sociales, vamos al mundo, vamos a todo mundo, menos con la persona que debemos hablar. Ahora, siguiendo esta enseñanza, lo que Jesús nos enseñó de ir primero con nuestro hermano, las personas que ya lo están haciendo están mirando los resultados en su vida. Así que, bueno, no existe la magia, no existen varitas mágicas aquí en el reino de Dios. Existe la obediencia, existe los procesos, existe un Padre responsable que nos toma de la mano y nos lleva de gloria en gloria. Amén. Amén. Ok, entonces pasamos bueno, dice el texto, pero no es un principio mágico, es lo que le decía. Se requiere paciencia y confianza en Dios. No porque sirvamos una vez o diezmemos una vez, nuestros problemas terminarán. No, se requiere una vida de obediencia.
un caminar diario con Dios. Y es en ese proceso que iremos viendo su mano, un poco hoy, otro mañana y así sucesivamente con el paso del tiempo. Acá los hermanitos tenemos que aprender a ser pacientes. Pastor, ya hace 2 meses que estoy diezmando y todavía tengo Hermano, por favor, por favor, por favor. Toda una vida de vivir mal, toda una vida de sembrar cosas, la semilla equivocada, dele tiempo. Dele tiempo a la semilla, ¿ok? Entonces, es la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, muchos hermanos se van a desesperar. Ah, el pastor dijo que nosotros, y nosotros empezamos a salir y empezamos a ir, y mira, todavía tengo este problema en mi casa, todavía no me alcanza la quincena. Es que no funciona de esa manera. No porque usted vaya una vez a la cárcel, una vez al anexo, una vez a la casa hogar, una vez a las misiones. No porque vaya usted una vez o porque diezme una vez, ya sus problemas van a solucionarse. No, 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 no funciona así. Tiene que desarrollar una vida de obediencia. Va a llevarle tiempo, va a llevarle meses, tal vez años, va a llevarle tiempo el desarrollo continuo de obedecer al Señor, obedecer al Señor, obedecer al Señor, y en su tiempo vamos a ir viendo los frutos. Es que así es, hermano, lo siento, me gustaría tener una varita mágica y el domingo tocar su frente y que se solucionen todos sus problemas, pero no es así, no funciona así. Tenemos que desarrollar una vida de obediencia. Tenemos que desarrollar un caminar diario con Dios. Tenemos que aprender a tener fe. Tenemos que aprender a confiar en nuestro Padre más que en nosotros mismos. Tenemos que andar en la palabra, empezar a desarrollar nuestra fe. Y entonces, a la larga, vamos a ver la gloria de Dios. La buena noticia que sí le puedo decir es que pronto va a empezar a ver los resultados. Tal vez no va a tener toda la vida solucionada, toda la vida perfecta, pero sí va a empezar a ver la mano de Dios intervenir a su favor. ¿Por qué? Porque está cediendo el control. Cuando usted obedece, usted cede el control. Cuando usted no obedece, usted tiene el control y Dios no le va a arrebatar el control. Dios va a obrar si usted voluntariamente le entrega el control de su vida. Y la obediencia es el único lugar donde Dios tiene el control, donde usted cede ese lugar a Dios, donde se despoja de sus argumentos, sus razonamientos, sus ideas personales, sus metodologías personales. Y entonces, al obedecer, usted está dando el control a Dios. Aunque yo no entienda, aunque no me convenga, aunque no me aparentemente este mandamiento me va a perjudicar, pero lo voy a hacer. Y entonces usted está poniendo a Dios en primer lugar. Solo la obediencia le entrega a Dios el control. Solo la obediencia pone a Dios en el trono de su corazón. Si usted no obedece, usted tiene el control. Si usted no obedece, usted está en el trono de su corazón. Usted gobierna. Usted es su propio proveedor, su propio sanador, su propio Dios. No, tenemos que aprender a ceder el control a Dios y esa, la única forma en que podemos hacer eso es cuando le obedecemos. Es muy sencillo de entender. Un niño de 5 años lo puede entender. Todos lo podemos entender, pero hacerlo, a veces no todos lo hacemos. ¿Ok? Shanti Millar comenta, es vivir en fidelidad en Dios. Lo demás es añadidura, no por conveniencia, sino por amor a Él. Muy bien, Shanti. Víctor Nori comenta, es correcto, pastor, nosotros sirvamos al Señor y cuando nos demos cuenta y con mucha fe, ya no tendremos deudas. Así me pasó a mí, debemos obedecer. Sí, 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 sí. Amén, Víctor, amén. Amén. Muy bien, entonces continuamos con el estudio que bueno, yo sé que nos gustan a los seres humanos las fórmulas mágicas, los atajos, nos gusta las varitas mágicas y las hadas madrinas, pero no es así, ¿ok? Pues cuando yo doy una enseñanza de que se requiere paciencia, de que a lo mejor este año todavía no va a haber la sanidad de sus finanzas, pero si usted sigue perseverando,
Va a empezar a ver, ese tipo de enseñanzas no son populares porque nos gusta rapidito, Dios, rapidito, Padre mío, porque tengo afán, rapidito. Así nos gusta. No funciona así. No funciona así. No funciona así. Así que vamos a ir entendiendo esta enseñanza. Según Hebreos 6:12, ¿cómo se heredan las promesas de Dios? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, ¿y qué cosa? La paciencia, heredan las promesas. Hermoso. ¿Cómo se heredan las promesas de Dios? Con la fe y con la paciencia. ¿Sabía usted que dentro de la mentalidad hebrea, la obediencia y la fe son una misma cosa? Si este asunto de separar la fe de las obras, la fe de la obediencia, es un asunto griego. La mentalidad griega, que es filosófica, que es espiritifláutica, separa la fe de las obras, la fe de la obediencia. Pero la mentalidad hebrea no es así. Para un hebreo, la fe y la obediencia son una misma cosa, con una contraparte espiritual y otra contraparte externa. Es decir, la fe conlleva tanto la creencia correcta, la convicción correcta, la visión correcta en el corazón, como el actuar consecuente, el actuar correcto a ese, a esa visión, a ese sentido que se tiene en el corazón. Entonces, para la mente hebrea, la fe y las obras son una misma unidad. La fe y la obediencia están ligadas. No puede haber fe sin obras. No puede haber fe sin obediencia. Entonces el griego piensa, no, 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 yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, yo canto a Jesús, yo lloro a Jesús, aunque estoy en unión libre, aunque estoy fornicando, aunque estoy robando, aunque no estoy diezmando, pero yo amo a Jesús porque Jesús mira el corazón. Griego, griego. Y el Evangelio, el Nuevo Testamento no lo escribieron los griegos, lo escribieron los hebreos. Y para entender el Nuevo Testamento, tenemos que leerlo con mente hebrea. Y nosotros tenemos mente griega. Occidente tiene mentalidad griega. Pero el Nuevo Testamento no fue escrito por griegos. Y si usted quiere entender el Nuevo Testamento, tiene que tener mente hebrea. La mente griega es lineal, la mente hebrea es ramificada o circular. Entonces, en la mente hebrea, la fe y la obediencia es una misma cosa. No existe, no existe fe sin obediencia. Entonces, cuando dice acá que las promesas se heredan, Hebreos 6:12, las promesas se heredan por la fe y la paciencia, ¿ok? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hay una vida de obediencia al Señor, aunque no se vean resultados inmediatos. Estoy diezmando, estoy diezmando, estoy diezmando, estoy diezmando, estoy diezmando y estoy diezmando, pero todavía no veo resultados inmediatos. Todavía tengo deudas, todavía tengo situaciones en el trabajo, todavía no tengo mi casa propia, pero estoy teniendo fe, ¿m? Pero lo sigo haciendo, aunque yo no vea resultados inmediatos. ¿Por qué? Porque requiero la paciencia. La paciencia es la virtud de entender que las cosas buenas de Dios llevan tiempo, pero que si somos obedientes, si somos fieles y hacemos las cosas en su momento, aunque parezcan pequeñas, a la larga y en suma, producirán grandes resultados. Así que sí, es importante lo que hace hoy.
Sí es importante lo pequeño. Sí es importante barrer cuando le toca limpieza. Sí es importante ir a la célula. Sí es importante ir a hacer limpieza al terreno. Sí es importante su tiempo de oración. Las cosas pequeñas que el mundo griego no les da importancia, porque para ellos lo que le importa es la grandeza de los pensamientos, la filosofía, la grandeza de la mentalidad. Eso le importa a la mente griega. Pero el problema es que al tomar esa actitud, ya no está haciendo nada. Y el destino se forma con la suma de miles de pequeñas acciones que se hacen todos los días. Aunque parezcan pequeñas, la paciencia entiende que son importantes, porque a la larga van a haber resultados. Y el principio de Mateo 11:1 no es la excepción. No quiera venir a decirme, pastor dijo que obedezcamos, ya fui aquí, ya fui allá, y mira, mi esposo sigue en el mundo. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Siga por ese camino, es por allá. Siga por ese camino, es por allá. Pastor, llevo 2 meses diezmando, no veo claro, me sacaron del trabajo, me va peor. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Pues de la noche a la mañana. ¿Qué le voy a decir? Siga por ese camino, es por allá. Está en el camino correcto. No se canse de hacer el bien, porque si a su tiempo cosechará si no desmaya. ¿Ok? Jamie Paredes comenta, todo se resume en obediencia por amor y Él se encarga de darnos lo que necesitamos, aún no lo pidamos o nos demos cuenta que lo necesitamos. Sí, la obediencia, a ver, vamos a entender este concepto. La obediencia es en Cristo, ¿verdad? No estamos obedeciendo como los israelitas obedecían la ley exterior, grabada en piedras. No, ahora la ley, obedecemos la ley, pero ahora la ley está en nuestro corazón. Entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, la ley cambia de lugar, ya no está fuera, ahora está adentro de nosotros, en nuestro corazón. De tal manera que todos sabemos lo que tenemos que hacer sin necesidad que, bueno, sí nos pueden orientar, pero ya lo sabemos. Ok, ahora nosotros, nuestra obediencia es en el Señor. Ya estamos en Cristo. Ok, obedecemos en el Señor. Lupe Millar comenta, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sí, la paciencia tiene que cerrar su ciclo. Si nosotros empezamos muy bien, obedecer, obedecer, pero ya nos cansamos y claudicamos, entonces no se cierra el ciclo. ¿Ok? Muy buen versículo, Lupi. Bendiciones. Mari Valencia, eso es verdad cuando ponemos todo en manos de Dios y tenemos una paz que no podemos entender. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es poner todo en manos de Dios? Porque podemos decir, pongo a mis hijos en manos de Dios. Pongo mi vida en manos de Dios. Pongo la iglesia en manos de... ¿Qué es poner las cosas en manos de Dios? Obedecerle. Eso es poner las cosas en manos de Dios. Solo la obediencia cede a Dios el control. Solo la obediencia pone a Dios en el primer lugar en nuestro corazón. Solo la obediencia hace de Dios nuestro Dios. Solo en la obediencia somos hijos. De otra manera somos bastardos. Está fea esa palabra, lo sé. Pero en la obediencia somos hijos. En la obediencia somos hijos. Dios es más sabio y poderoso que usted. Él es el creador del universo y con un chasquido de dedos puede solucionar sus problemas instantáneamente. ¿Por qué entonces no lo hace? ¿Por qué si Él tiene el poder para solucionar nuestra vida? ¿Por qué no lo hace? Porque quiere hacerlo con usted. Quiere que usted aprenda a caminar con Él, que aprenda a tener fe y sabiduría para vivir dignamente como lo hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Dios quiere hacer la obra, pero no la quiere hacer sin usted. Según Isaías 40:31, que promete Dios a los que esperan en Él,
Bueno, aquí tenemos el versículo de memoria. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Podemos resumir diciendo que promete Dios a los que esperan en Él, tendrán nuevas fuerzas, tendrán nuevas fuerzas. O también podemos poner, levantarán alas como las águilas, qué bonito, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En este contexto, ¿qué cree que signifique esperar a Jehová? ¿Qué significa esperar a Jehová? Significa obedecerle. No lo llevemos a un terreno de romanticismo. No llevemos la relación con Dios a un ámbito telenovelesco. No tengamos una fe hollywoodiense. No tengamos una fe espiritifláutica. No, la relación con Dios es práctica. Esperar en, oh, sí, yo espero en el Señor. Él tiene el control. El Señor conoce mi corazón. El Señor sabe. El Señor me conoce. Él me formó. Y empezamos, una serie de cosas. Pero no hacemos lo que pide. Si usted tiene problemas económicos y no está diezmando, no busque consejería, porque eso es lo primero que le vamos a preguntar. Ya tiene la respuesta, ya sabe lo que hay que hacer. Ahora, si usted está diezmando y, no y tiene problemas económicos, tiene acá muchas situaciones, vamos a orar, vamos a ver qué está pasando. ¿Me explico? O sea que no podemos sacar la obediencia de nuestra relación personal con Dios. Tenemos que perdonar, tenemos que congregarnos, tenemos que servir activamente en la iglesia, tenemos que evangelizar, tenemos que hacer discípulos, tenemos que perdonar a las personas que nos han hecho daño, tenemos que cumplir el proceso de Mateo 18 para sanar nuestras relaciones, si no estamos en desobediencia. Los jóvenes, los procesos de prematrimoniales para casarnos. No existe la magia. No hay atajos en el reino de Dios. No hay varitas mágicas que solucionen nuestra vida aunque vivamos mal. Eso solamente pasa en Netflix. Eso solamente pasa en el cine. No pasa en la vida real. En la vida real lo que sembramos cosechamos, aunque lloremos el domingo en el altar, aunque oren 25 pastores por nosotros, aunque nos unjan con 7 litros de aceite. Si no obedecemos, de nada sirve todo lo que hacemos. Tenemos que aprender a obedecer en las cosas más básicas de la palabra de Dios y en el proceso de estar obedeciendo y estar haciendo la voluntad de Dios, estar haciendo como Dios lo pide en su palabra. Ese proceso es esperar a Jehová. Ese proceso es confiar en Dios. No tengo dinero para terminar la quincena, pero Dios puso en mi corazón dar esta ofrenda para esta persona. Voy a esperar en el Señor. Sé que si separo mi diezmo, me voy a quedar con poco y mis gastos superan ese 90% que me va a quedar. Pruébame, dice el Señor. Pruébame ahora en esto. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Si Dios nos lo pide, es porque Él sabe que nos va a bendecir. Y ese es el proceso de confianza en el Señor. José Acosta comenta, poner nuestra vida en las manos de Dios es creerle y obedecer. Ujú. Avi Pech, junto con el diezmo, va junto con el ser buenos administradores. Tenemos que gastar sabiamente, claro que sí. Claro que sí. Con el diezmo solamente estamos pagando la renta. Con el diezmo solamente estamos pagando nuestro seguro de bienestar.
pero tenemos que aprender a ser administradores, mayordomos, incluso hay gente que tiene habilidad para las finanzas, que puede hacer ciertas inversiones aquí y allá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero todo eso es después del diezmo, después de la obediencia. Con el diezmo usted todavía no está dando, está devolviendo. Con el diezmo estamos pagando la renta solamente. Con el diezmo estamos pagando nuestro seguro de bienestar, pero hay que administrar el 90% restante. Amén. Buen punto, Abby. Excelente comentario. Qué bonita enseñanza, hermanos. Qué bonita enseñanza. Esperar en Dios no es una actitud de conveniencia pasiva, sino un acto de obediencia activa. La obediencia sin duda, escuche esto, la obediencia sin duda, el estado máximo de confianza en Dios, la perfección de nuestra fe. La obediencia es el estado máximo de confianza en Dios. Es la perfección de nuestra fe. Cuando lo obedecemos, aunque nosotros también estemos en necesidad, demostramos que esperamos en Él y no en nosotros, que Él es nuestra fuente y no nosotros. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Qué hermoso entender esto. Qué hermoso es aplicar esto para que no caigamos en un evangelio barato de llama ya, deposita y entonces vas a ver tu milagro. Puede pasar, digo, Dios puede hacer muchas cosas, pero no es lo común, no es lo que vemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos exhorta a la paciencia, nos exhorta a una obediencia continua, nos exhorta al desarrollo de una vida de obediencia, ¿ok? Entonces, en esa vida de obediencia se cumple el principio de Mateo 11:1. No que lo haga una vez y ya, no que lo haga una vez y ya, y listo, entonces ya no veo claro, me voy de la iglesia, a que me dijeron que si yo diezmaba, mi matrimonio se iba a solucionar, a mí me dijeron que yo vaya al encuentro, que después del encuentro mis hijos me iban a querer y que me iban a amar, y a mí me dijeron que si yo venía a rastrillar hojas, que Dios me iba, hermano, no funciona así, no crea en la magia no pertenece al reino de Dios, la magia no existe. Existen los principios de Dios, existe los procesos divinos, existe la obediencia y existe un Padre responsable que nos ama, que le da a cada uno conforme a sus obras, conforme a su fidelidad. Entonces, claro que creemos en la doctrina de la gracia, todo es por gracia, sí, no podemos comprar la salvación, no podemos comprar las bendiciones, sí, pero la intervención divina depende de nosotros entregarle el control. ¿Cómo lo hacemos? Cuando obedecemos. Allá cedemos el control. Allá Dios es nuestro Dios. Allá el Padre Celestial es nuestro Padre. ¿En qué consiste el pacto de Dios? Cuando usted lea el Antiguo Testamento, cada vez que vea la palabra hacer pacto con Dios, el pacto de Dios con Israel, usted va a encontrar esta frase: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. En eso consiste el pacto. En otras palabras, ¿qué quiere ser Dios en usted? Ser su Dios. Dios es Dios, ¿ok? Pero Él quiere ser su Dios. Él es Dios. La pregunta ¿es su Dios? No lo sabemos. Él es Dios, pero Él quiere ser su Dios. ¿Cómo Dios se convierte en su Dios? Cuando usted le sirve, cuando usted confía en Él, cuando usted tiene fe en Él, y todo eso se traduce en algo práctico que se llama obedecer. Así es, hermano. Así es. Según Gálatas 6:9.
¿Qué sucede si permanecemos en una obediencia continua? Mire, este versículo sella y declara todo lo que él está diciendo. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Qué está diciendo acá? Que la obediencia es continua. No es que usted diezme una vez y ya estuvo. No es que usted vaya a las misiones una vez y ya estuvo. No es que usted haya ido a un encuentro y ya estuvo. No. Tenemos que desarrollar una vida de obediencia. Y el apóstol Pablo dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Por qué está diciendo esto? Porque mucha gente está pensando, ya tengo tiempo obedeciendo al Señor y no veo claro. Ya tengo tiempo viniendo a la iglesia y mi familia sigue en el mundo. Ya tengo tiempo haciendo la obra de Dios y mi hijo sigue en las drogas. Mi esposo sigue en el alcoholismo, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? No nos cansemos pues de hacer el bien. Tenemos que seguir por ese camino. Pastor, ya llevo 2 años en la iglesia sirviendo, ya fui a encuentro, ya terminé mi escuela de discípulos, ya hice mi limpieza, estoy sirviendo todos los domingos y mi esposo no quiere nada con Cristo. No se canse de hacer el bien. ¿Qué le voy a decir? Siga por ese camino, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Este versículo resume todo lo que le he estado diciendo. Resume esta enseñanza. Tenemos que desarrollar una vida de obediencia. No vamos a ver resultados inmediatos. Vamos a tener dificultades, a pesar que tenemos años haciendo ciertas cosas, tenemos años dirigiendo célula, vamos a tener situaciones, pero no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. ¿Ok? Es importante. ¿Qué sucede si permanecemos en una obediencia continua? Cosecharemos, veremos la gloria de Dios. La idea de este verso sugiere que las promesas de Dios no se dan de la noche a la mañana, sino que se requiere tiempo y paciencia, como en la agricultura. No sembramos hoy y cosechamos mañana, sino que se requiere a veces un par de años para empezar a ver los primeros frutos. Yo creo que en este momento, hermanos, usted puede darse cuenta y usted puede entender y puede decir, oh, bueno, yo creo que el pastor tiene razón porque pues ya llevo 3 años en la iglesia, mi familia todavía no está en los pies de Cristo, eh, todavía tengo estas deudas, ok, ok, ok. Primero revise su obediencia, ¿qué está faltando? ¿Qué está faltando? ¿Está sirviendo? ¿Está diezmando? ¿Está ayudando? ¿Está perdonando? Si todo está bien, ok, bueno, dentro de lo que cabe, todo lo estoy haciendo, pastor, siga, 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 no se canse, no se canse, siga, 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 siga adelante. A su tiempo cosechará si no desmaya. Usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver la gloria de Dios. Va a ver la gloria de Dios. ¿Qué le gustaría que Dios resolviera en su vida? Vamos a dejar esa pregunta abierta. No sé, a lo mejor, pues que su esposo venga a los pies de Cristo, sus hijos vengan a los pies de Cristo, que su familiar sane de tal enfermedad. eh, Muchas cosas, escriban el punto 6, muchas cosas que usted quiera que Dios resuelva en su vida. La doctora Cintia comenta, lo que debemos perseguir es encontrar la imagen de Cristo en nosotros. Más allá de perseguir bienestar o prosperidad, que es lícito, pero la madurez es desear por sobre todo ser hechos a la imagen del Hijo. Sí, completamente. Amén. Víctor Nuri también comenta, es tan bueno el Señor que hasta depósitos te hace él es fiel, tú da, él es fiel, tú da tu diezmo y ofrenda, al que le va mal es porque no es obediente. Y Marcia comenta, amén. Dice el texto de abajo, en todo aquello que usted no puede resolver, tiene que esperar en Dios. ¿Cómo esperamos en Él? Obedeciéndole, confiando en Él,
andando en su palabra, siendo constantes, aunque no veamos resultados inmediatos. Si no se cansa, a su tiempo cosechará y verá el fruto de su aflicción. Recuerde, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si no desmaya, cada palabra que ha salido de la boca de Dios se cumplirá plenamente en su vida. Espere en Él, espere en Él. Amén, amén. Sí, parte de lo que comenta Cintia es que es la motivación para obedecer, ¿verdad? Qué bueno que Dios nos bendice por la obediencia, pero no tendría que hacerlo. Si, por ejemplo, un papá manda a su hijo a la tienda, el papá puede decirle, hijo, ve a la tienda, te voy a regalar 20 pesos. Quiero motivar tu obediencia. Te voy a regalar 20 pesos. Pero no es una obligación. El hijo debe obedecer porque su papá se lo pide. Lo mismo es con nosotros. Nosotros debemos obedecer, no porque haya una bendición de por medio. Qué bueno que lo hay. Qué bueno que hay bendiciones por la obediencia. Gloria a Dios. Pero aún si no hubiera bendiciones, nosotros tenemos que hacerlo, porque así es como somos hijos. Así es como demostramos que somos hijos y Él es nuestro Padre. Amén. Entonces, no caigamos en fórmulas, no voy a hacer esto y esto y esto para que Dios me dé esto y esto y esto. No, vamos a obedecer y Dios plenamente va a derramar su gracia. Él va a saber el momento, en qué momento hacer las cosas, cómo, cuándo, dónde y por qué. Amén, amén. Vamos a cerrar entonces con el recuadro de la derecha y dice así, nuevas fuerzas. ¿Oraría usted para lavarse los dientes o para bañarse? ¿Va a hacer una oración para eso? Claro que no, porque eso lo tiene que hacer usted. Pero sabemos que hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer. Y ahí es donde tenemos que confiar. En nuestra relación con Dios hay cosas que nos competen a nosotros hacer y hay cosas que le competen a Dios. Todo lo que Dios espera que hagamos viene en la Biblia en forma de mandamientos. Es decir, lo que Dios espera que hagamos, la Biblia lo expresa en forma de mandamientos. Y todo lo que Dios no espera que hagamos, sino que confiemos en Él, viene en la Biblia en forma de promesas. El principio de Mateo 11:1 no nos llama a ser desobligados con nuestros asuntos y salir a predicar todo el día. No, debe haber un equilibrio sano en nuestra vida. Este principio más bien reordena nuestras prioridades y nos ubica en lo que nos compete a nosotros hacer y en lo que le compete a Dios. No se afane por el día de mañana, haga su parte y espere en Dios. ¿Acaso no hará Él la suya? Amén. Y el verso de memoria dice, pero los que esperan en Jehová, a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Pues de esta manera, queridos hermanos, vamos a cerrar esta hermosa serie de El principio de Mateo 11:1, que va a marcar ese hilo conductor para nuestra vida después del ayuno, ahora que ya cerramos el periodo intermedio del ayuno, ahora que sea esta palabra, que sea este principio que vaya a regir nuestro caminar en lo que resta del año y va a integrarse a nuestra vida. No quiere decir que la palabra del 2024 ya terminó y ya no la necesitamos, no, sino que ahí queda como algo integrado y ahora se integra esta otra palabra y así sucesivamente. Así que les animo, les exhorto a que pues caminemos con Cristo, caminemos con el Señor, seamos una iglesia obediente, responsable, una iglesia que adora a Dios con un culto racional, que no creamos las supersticiones, que no creamos en la magia ni en las varitas mágicas, sino que seamos prácticos en nuestra fe, seamos obedientes, seamos, hagamos las cosas tangiblemente para que también podamos cosechar las bendiciones del reino de Dios. Amén. Amén. Pues Padre, gracias te damos por esta enseñanza. Bendecimos a todos los hermanos que se han conectado y ponemos en tus manos a los discípulos que has puesto a nuestro cargo para pastorearlos, guiarlos
Y te doy gracias por todos mis hermanos que hoy están acá, los bendigo y sé que son una tremenda bendición para sus iglesias. Gracias por esta oportunidad de compartir. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, Dios les bendiga a todos, muchas bendiciones, un abrazo fuerte y nos vemos pronto, ¿ok? Buenas noches.